Esto es para nosotros Perón. Hola, hola. Según como se lo mire, Perón es uno solo, pero según como se lo mire, Perón puede ser, por una división caprichosa pero histórica, Perón puede ser 4 veces Perón. Lo que está claro es que los Fernández no son ninguna de las imágenes o de las fracciones que la historia puede proponer para Perón. Más claro, los Fernández no tienen nada que ver con ninguno de los Perón. Vamos con el primero. El primero es un Perón anterior a Edelmiro J. Fardel y la Revolución de 1943, el golpe de Estado del 4 de junio. Y ese Perón es un coronel con muchos años ya en el grado, en el rango de coronel. Y viene el golpe del 4 de junio y entra en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y ese Perón, que era un Perón militar pero con mucha lectura, encuentra que puede desarrollar algunas de esas lecturas y algunas de las ideas que, convengamos, Perón tenía. Porque si hay algo que está claro es que Perón tenía ideas, no una, pero si quiere una idea sobre la sociedad, la política y el entronque que se debe hacer para unificarla o para darle una trayectoria o un motivo. Ese primer Perón es el que concluye con el golpe en la calle del 17 de octubre del 45, y allí arranca un Perón. Ese Perón de octubre del 45 y de febrero del 46 admite relaciones con los socialistas, admite relaciones con los radicales, de hecho admite relaciones con los conservadores, y tiene muy claro que en la vereda de enfrente está el marxismo. A ver si nos entendemos. Perón, el ignoto, o el primer Perón público, no solo no tiene nada que ver con el marxismo, abomina del marxismo, y hay un hecho que me exime de cualquier comentario. El Partido Comunista integra la Alianza Democrática, que es con la que se pelea de modo electoral a Perón. Cuando Perón vence al total de los partidos con la boleta del Partido Laborista y todavía no existe el peronismo, Perón en realidad, al ganarle a la Unión Democrática, que así se presenta ese frente, le gana al comunismo, que estaba incluido en ese frente. Ese primer Perón es el que desarrolla todo lo que se conoce hoy como peronismo sindical, como peronismo de base, como peronismo que no es otra cosa que reivindicar al que no tiene nada y empieza a tener un poquito, facilita las leyes laborales, pero cuidado, pero nunca habla de clase, habla de mis muchachos, o la misma Evita, que es protagonista en todos esos años, dice mis muchachos. Hay otro Perón que es el del 52 en adelante, cuando la falta de Evita y el modo en que el mundo se dispone no es el mismo del 45. Y Perón, no digamos que yerra, pero ya no es lo mismo y se va con un golpe de Estado al exilio. Allí aparece otro Perón, el Perón en el exilio, que recibe a todos, y alguien debería entender que 18 años fuera del país, pero con una relación del país dependiente con esos 18 años, convierte a ese Perón en el exilio en otro Perón. A la quinta 17 de octubre en el barrio Puerta de Hierro, con un microclima mucho más seco y unos metros más de altura que los naturales metros de Madrid sobre el nivel del mar, hacen de ese microclima un clima político también diferente. He estado a las puertas de esa quinta. El 25 de mayo de 1973 estuve en esa puerta. Estaba conmigo Peikovic, estaba conmigo el pibe Mendoza, y estaba conmigo un cordobés que se vino a Buenos Aires y era periodista, y también estaba, y que ninguno de nosotros quería porque no era un buen tipo. Ese Perón
es el que, en las locuras de ida y vuelta, llega a Gaspar Campos primero y llega a el 1 de mayo de 1974. Ese Perón que viene del exilio es el que yo estaba allí, y cuando digo yo estaba allí uso la primera persona para que se entienda. Yo estaba allí e hice una revista entera, la revista así, 32 páginas, con ese 1 de mayo del 74. Hice la crónica minuto a minuto cuando le dice, sobre las 17, que se vayan esos estúpidos imberbes, y echa a los montoneros de la plaza, porque claramente no los considera peronistas y más claramente reivindica a la resistencia peronista que durante 18 años mantuvo las comillas, las banderas de Perón, comillas, las banderas de Perón mantenidas por la resistencia, que no integraban los montoneros. El hecho fundante de este raje es cuando levantan la bandera, estaban alrededor de la catedral, la misma catedral de los jesuitas después. Estaba ahí cuando levantan la bandera y dicen duro, duro, aquí están los montoneros que matamos a Aramburu. Perón los echa de la plaza y los encargados de rajarlos a palos y con muchos heridos es la fuerza de choque de la Unión Obrera Metalúrgica que ocupaba el centro de la plaza. Allí arranca otra historia. La historia que el 1 de julio del 74, poco tiempo después, en el mismo año, de mayo a julio, el 1 de julio del 74, con la muerte de Perón, arranca otro Perón, el Perón posmuerte. En el Perón posmuerte, usted, yo, cualquiera puede decir, yo soy peronismo, porque se convierte en un poliedro de infinitas caras, y cada uno mira una faceta, es un poliedro obviamente facetado, y en cada una de esas facetas uno encuentra lo que quiere encontrar. Ese no es Perón, es un múltiple Perón. En ese múltiple Perón, tal vez pueda concederle que los Fernández pueden decir nosotros somos esta carita de Perón, esta faceta de ese poliedro. En todo caso, algunos amigotes de Cristina fueron los rajados de la plaza y Fernández, el presidente, de ningún modo puede haber estado en esa plaza porque su familia es gorila, su pasado es gorila. Y la primera vez que yo escucho el nombre de Alberto Fernández es en la década del 90, cuando las cooperativas de seguro, y hay muchas y muy importantes, San Cristóbal es una, acá es otra, cuando las cooperativas de seguro se ven amenazadas porque desde la superintendencia de seguro querían manotearles algunas cosas. Quien quería manotearles esas cosas era Fernández. Llegamos a hoy en donde todos pueden decir yo soy peronista, pero habría que revisar con cuál de esos Perón pueden encontrarse. Estimo que la única manera que los Fernández pueden encontrarse con el peronismo es con el Perón muerto que admite la relectura. En esa relectura vuelven los montoneros, en esa relectura aparece el marxismo, en esa relectura aparecen personajes como Laclau, que no tienen nada que ver, pero nada que ver, ni con el Perón pre-4 de junio, ni con el Perón post-17 de octubre del 45, ni con el Perón post-52, 16 de septiembre del 55 y exilio. El derrotero del exilio de Perón por los lugares donde pasa exime de cualquier comentario a quien diga que Perón es revolucionario. Exime de cualquier comentario porque todos serían sarcásticos. Perón no es revolucionario, Perón no es marxista, Perón no es ninguna de las cuestiones que reivindican los que sí tienen algún costado de esas características. Se puede decir, y está bien que así se diga, que hay una evolución y que en esa evolución hay que tener en claro una lectura siglo XXI, si usted quiere, del peronismo. ¿Cómo no? Claro. Ahora, eso no es Perón. En el posperonismo, entonces, los Fernández tienen lugar. En el posperonismo,
no solo los Fernández tienen lugar, en el posperonismo Kicillof tiene lugar, en el posperonismo, permítanme la risa, en el posperonismo todos somos peronistas, porque su modo de entender la política interna es movimentista. Siempre lo he dicho, lo repito, era un general, entiende el movimiento como una cuestión piramidal, no hay otro modo de entenderlo, según Perón, y él lo practica. En ese sentido, me pregunto, si eso es así, ¿quién hoy puede reivindicar la cabeza del peronismo? Y allí es donde aparece que, del modo que está, diseminado, difuminado, partido, mal resuelto, el peronismo muy bien puede disolverse y convertirse en varias fracciones. Claro que sí, pero para eso, enfrente, tiene que haber también algo atomizado, porque apenas enfrente aparezca, estoy hablando del bipartidismo, un frente con una cabeza organizada, el peronismo, por alguna cuestión atávica que yo no logro explicar, terminará encontrando una cabeza para pelear. La cuestión es que si esa cabeza es Cristina Elizabeth Fernández, la muchacha del arrabal platense, el peronismo, aquel peronismo basal, estaría en problemas. Bueno, los problemas del peronismo son los problemas del país, y muchos dicen que los problemas del país se deben precisamente a lo que sucedió el 4 de junio del 43, el 17 de octubre del 45, en febrero del 46 y en el 1 de mayo del 74 y obviamente en el 1 de julio del 74, cuando Perón muere, y entonces comienza el peronismo del Viva la Pepa. Besos en la frente.